Este estudio es enfocado en el Golfo de California y bueno, es importante mencionar que el Golfo de California es una región muy importante por su gran diversidad biológica, por sus características por su climatología, por la topografía y por la hidrografía. Y bueno, en general, otro de los aspectos a considerar es que bueno, muchos organismos se ven afectados por los cambios en cuanto al clima. Y otra de las premisas que se debe tener en cuenta es que pues estos registros, estos organismos al variar se quedan, algunos generan ciertas caparazones en sus conchitas y estos al morir se depositan en el piso oceánico y forman parte del sedimento que después sirve para los paleoclimatólogos, paleoceanógrafos, para hacer este tipo de reconstrucciones. Bueno, les mencionaba que el Golfo de California está dividido en diferentes regiones, la parte de la boca, que es esta parte, la parte del centro, la parte norte y la zona de las islas. En general yo trabajé en un núcleo que se encuentra en la cuenca del Carmen. Esta cuenca del Carmen, este núcleo se colectó principalmente cerca del lado de la península de Baja California. Por aquí está un acercamiento un poco más de donde se colectó este núcleo llamado IPAL 4, que forma parte de esa campaña C53. Una de las cosas en cuanto al área de estudio es que está rodeado, es una cuenca semicerrada y alargada que está rodeado por regiones semiáridas, ¿no? Lo que es aquí en esta parte, que es la parte de México, la parte continental es una zona árida, está el desierto de Sonora, y también la parte árida de la península de Baja California. Otra de las características importantes de el Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, es que presenta propiedades para que los sedimentos que en él se depositan se preserven. Eso es una cosa muy importante en la paleoclimatología, ¿no? Que tu registro no sufra alteración, porque si no, pues de nada sirve que puedas, no te sirve para hacer este tipo de escenarios, ¿no? O reconstrucciones. Bueno, una de las cosas también importantes de la climatología ya del Golfo es que alterna dos modos, lo que se conoce como el monzón tiene un clima de tipo monzónico. Esto es decir, que hay dos modos a lo largo del año. Una fase invierno-primavera y la otra verano-otoño. El invierno-primavera, aquí lo importante de mencionar o rescatar es que todos a lo largo de la península vienen los vientos del noroeste, son fríos y son intensos. Por otro lado, en verano hay un cambio de dirección de estos vientos y ahora van hacia dirección suroeste, vienen en dirección suroeste, y esto, a diferencia de los vientos de invierno y primavera, son cálidos y son húmedos. Es por ello que en verano se empieza el ciclo, hay un aumento de precipitaciones más o menos entre septiembre, octubre y noviembre. Y bueno, las características oceanográficas del océano, pues, del Golfo de California, también va a tener repercusiones a nivel estacional. En invierno-primavera la temperatura superficial del mar es muchísimo más fría que en verano, evidentemente, y aquí lo importante en cuanto a la actividad biológica es que hay mayor flujo de fitoplancton. Y bueno, este fitoplancton, nosotros en las cuestiones paleoceanográficas es que estos microorganismos secretan sus conchas de sílice y bueno, esto al morir pues se queda registrado.
y en verano favorece ahora el crecimiento de organismos afines a condiciones cálidas, como organismos carbonatados. Corcolitofóridos son uno de ellos, ¿no? De esos organismos. No voy a andar en estos porque yo no me dediqué en eso en específico, a pesar de que soy bióloga, pero es importante saber que la abundancia de ciertas poblaciones, de ciertas especies, pues sí se va a ver, no sé, impulsada, ¿no?, por las condiciones que hay a lo largo del año, no son iguales. Otra cosa importante. Y bueno, por esto y las otras razones que les mencioné, el Golfo de California es un lugar propicio para este tipo de estudios paleoceanográficos y paleoclimáticos. Bueno, uno de mis objetivos, mi objetivo general, fue hacer una investigación, una reconstrucción de lo que pasaba en las condiciones climáticas oceanográficas, lo que había ocurrido en 200 años en el Golfo de California, así de manera muy general. Y para esto utilicé ciertos indicadores que se denominan proxies, específicamente proxies geoquímicos, es decir, medí la concentración de los elementos que habían en estos sedimentos. Por a la par, también una de mis compañeras que se tituló igual, ella sí vio los organismos, o sea, no los organismos sino sus conchitas, ¿no? O sea, hizo la parte biológica, yo hice la parte geoquímica. Y bueno, el núcleo midió 34.5 centímetros, era realmente pequeño. Y bueno, hice cortes, 114 muestras, cada uno, el núcleo lo dividí en 0.3 centímetros. En total, de los 34.5 centímetros obtuve 113 muestras. Esas muestras, cada una, tomé un mortero y bueno, homogeneicé la muestra, es muy importante. Y ya después de eso lo medí siguiendo un método de rayos X, es decir, simplemente la muestra, ver todos los elementos y la cantidad de elementos que tenía esta muestra, y así para cada una de las 113 muestras. También, ya después de que hice este análisis geoquímico, solamente lo medí, no tardaba mucho en cada muestra, si al caso unos de 3 a 5 minutos en que me arrojara un resultado la muestra. Es realmente un método que se hace fácilmente. No es, por ejemplo, en el caso de mi compañera, que para observar una placa de silicoflagelados, pues se tardaba como media hora, una hora, ¿no? Porque la gran variedad que había. Pues en mi caso fue realmente, los resultados los obtuve muy rápido. Ya después de que tuve mis resultados, hice una matriz de datos seleccionando solo aquellos elementos importantes para este tipo de estudios, y además aquellos elementos que no tuvieran un error estándar mayor al 10%. Y bueno, estos elementos que consideré fueron el calcio, el potasio, el hierro, el titanio, el circonio y nada más. Y bueno, ya después de que hice esta matriz de datos, pues grafiqué, ¿no?, así tal cual, cómo había las fluctuaciones desde la base, desde 1816 hasta 2011, cómo variaban estos elementos. Y bueno, además apliqué un análisis estadístico, hice un coeficiente de correlación de Spearman para ver relación y asociación. ¿Esto por qué? Bueno, hay elementos que, por ejemplo, el calcio y el silicio puede tener un origen biogénico terrígeno. ¿Qué quiere decir con esto? Biogénico porque muchos organismos, como ya les había mencionado, sus conchitas incorporan estos elementos por el calcio que está contenido en estas conchitas. O por otro lado, el calcio, debido a la erosión de todas estas montañas que hay, que rodean el Golfo de California, principalmente aquí en esta zona de Loreto, no sé si conozcan esa parte, hay una sierra muy importante que se llama la Sierra de la Giganta, y está muy expuesta a ciertos agentes que lo erosionan, principalmente el viento. Entonces, cuando el viento genera estas tormentas de polvo, pues caen también aquí dentro del Golfo de California. Entonces, es por esto que es importante
tanto con este coeficiente de relación y otra cosa que hice, por acá otra vez lo menciono, podía verificar y decir, bueno, este calcio o este silicio que puede venir por estos organismos, ¿cómo divido es la señal, ¿no? Si viene por estos organismos o viene por la erosión de estas rocas. Ajá. Y bueno, con este coeficiente de correlación lo que se muestra claramente es que el titanio, el potasio y el hierro son elementos que tienen un comportamiento de 0.8 a 0.9. ¿Qué quiere decir? Que tienen una correlación muy fuerte. Eso significa que estos tres elementos vienen principalmente de un mismo origen. Ajá. Por otro lado, vemos, digamos que para comparar, que este titanio y este calcio y este potasio, perdón, y este hierro que vienen de esta fuente de la erosión, se le conoce, bueno, se le dice principalmente que es material detrítico o terrígeno, ¿no? Para comparar y para dividir esta señal que pudiera ser de origen biogénico, por ejemplo, el calcio se correlacionó con el titanio, y con esto pude observar que el calcio no tenía el mismo origen que el que era material terrígeno. De esta manera pude inferir que entonces el calcio que tenía aquí, bueno, como lo observan, es principalmente de estos organismos carbonatados. Y así también lo hice con el silicio, que puede venir de organismos como diatomeas, que son las principales, los organismos principales que conforman el plancton. Y también, bueno, en general hice estas relaciones, y ya teniendo en cuenta que el calcio era mi proxy, indicador principalmente de organismos, y todas las relaciones que hice para poder ver la fuente, si era terrígeno o era biogénico, pues ya puedo hacer, hice mi interpretación de escenario, ¿no? de lo que pudo haber ocurrido en estos 200 años. Es importante mencionar que esto es como algo muy general, bueno, no sé, no muy general y tampoco por menospreciar mi trabajo, pero este tipo de trabajos requieren de muchas disciplinas y meterle más elementos, ¿no? Yo aquí lo estoy viendo desde mi punto de vista geoquímico, ajá, pero también habría que respaldarlo con qué dice lo biológico y otro tipo de proxies. Para esto utilicé esta pequeña gráfica, bueno, es una muestra de los silicoflagelados que les comenté. Una compañera también hizo su tesis, pero ella observando estos organismos, y bueno, hice como para respaldar más lo que yo había encontrado. También utilicé esta tabla de temperatura de una reconstrucción que hicieron para el Golfo. Entonces, ya teniendo todo esto, lo que yo reporto como uno de mis escenarios es que, bueno, desde 1814 a 1980, o sea, se ve una gran variabilidad. Realmente no puedo decir como un escenario, no se ve tan claro como en el último, ¿no? En los últimos 30 años sí veo como cosas claras. Ahorita voy a ver les voy a mencionar qué significan estas cosas. Bueno, pues de 1816 a 1970 aproximadamente, se ve que hay una gran alternancia, tanto de este material terrígeno, ajá, como de, no sé, de crecimiento de los organismos. ¿Qué significa? Bueno, en el Golfo se asocia que este material terrígeno principalmente entra al Golfo en los meses en el modo de verano, por las lluvias. Ajá, principalmente cuando hay mayor lluvia, hay mayor arrastre de todo este polvo que se desprende de las montañas y de las áreas circundantes, van y se depositan en el Golfo. Por otro lado, cuando es invierno, hay una entrada de este material, al menos por agua. Sí se ha visto que entra por reacción del viento, ¿no? El viento también, por ejemplo, si recuerdan, en invierno les mencionaba que los vientos son muy fuertes, entonces ahí entra por acción del viento y no por el agua. Ajá. Y bueno, entonces menciona eso. Y también ahora otra de las vías que permite, donde entra mayor material terrígeno, estamos viendo que el transporte eólico para los últimos 30 años ha sido más importante, la fuente más importante,
de sedimento hacia el Golfo. Con esto podríamos decir proponer algunas cosas o inferir algunas cosas. Si por ejemplo se sabe que con un mayor hay un mayor aumento de estos elementos, titano, hierro y potasio, con las lluvias en el Golfo, y vemos que disminuyen, pues se puede inferir que hay una menor precipitación en la región. En los últimos 30 años principalmente ha habido menor precipitación en esta región, y por tanto el transporte eólico, que es seco, está aumentando. Y ya con los organismos también podemos ver, nos dicen cosas. Aquí la productividad a lo largo de todo lo que fue toda esta secuencia sedimentaria, pues tiene alternancias, ¿no? Pero es un punto importante de esto es que en los últimos 30 años se infiere que la productividad primaria del Golfo ha venido también disminuyendo. Yo realmente no sé si hay, por ejemplo, las comunidades, porque el plancton forma parte de la cadena alimenticia, no es el principal productor. Entonces yo no sé si hay, por ejemplo, las pesquerías que tanto ha venido influenciando, ¿no? Si hay reportes, yo la verdad no busqué ni sé realmente, pero sí, pues yo creo que si aquí en mi registro aparece que hay una disminución de la productividad primaria, pues eso es obvio que yo diría que sí se está beneficiando, perjudicando las pesquerías en esa zona. Y bueno, en mi calcio, ¿qué me está diciendo? Pues aquí en los calcios, el calcio, hay organismos que secretan estas conchitas que tienen calcio, pero estos organismos principalmente se ven favorecidas sus poblaciones en condiciones cálidas. Cuando aquí hay caídas, por ejemplo en verano, estos organismos están muy bien y crecen y se expanden. Por otro lado, los organismos de silicio, pues no sus condiciones, porque ellos florecen en las condiciones de invierno, que son frías, y hay mayor nutrientes, y estos organismos no se favorecen cuando hay condiciones de oligotrofía y son más cálidas. Entonces aquí, de manera muy general y sí clara, estamos viendo que estos organismos, hay una tendencia de estos organismos que han empezado a crecer desde 1920 más o menos, pero casi todas sus poblaciones, o sea, está al máximo en los últimos 30 años. Y también vemos, por ejemplo, que a la par con este trabajo que hizo mi compañera de silicoflagelados asociados a aguas cálidas, estos organismos asociados a aguas cálidas, vemos que también aumentan. Y por otro lado, el registro de temperatura, vemos que hay mayores anomalías de temperatura, más cálidas. Entonces, en general lo que yo estoy observando, lo que observé en mis datos, es que en los últimos 30 años para el Golfo de California ha habido una menor productividad, ha habido las condiciones de la temperatura superficial del mar han sido muchísimo más cálidas y han favorecido el crecimiento de estos organismos, y que eso lo vemos, por ejemplo, ya en el Golfo de California. Las condiciones del mar son más cálidas y por otro lado, digamos que en las orillas, ¿qué está pasando en el continente? Pues estamos viendo que hay una reducción en la precipitación, ¿no? Entonces, digamos que con este trabajo pude ver tanto lo que ocurría en el océano o en el Golfo y en su alrededor. Entonces, básicamente eso es lo que este escenario de los últimos 30 años, 1980, es el que se ve más claro, ¿no? Antes se ve una gran alternancia y todo esto, y en algunos episodios, por ejemplo, lo asocian a este fenómeno muy conocido, no sé, del niño. Pues ahí también es como muchos eventos o fenómenos a considerar. Y bueno, eso es creo que todo. No sé si